invito a abrir la palabra de Dios en Josué 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Dice la palabra del Señor, el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa debe ser tu decisión de aquí en adelante. Servir a Jehová. Alabado sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Le he puesto como tema: las familias que eligen a Dios dejarán historia. Toda familia que elija el camino de Dios dejará una historia. Tal vez no sea escrita en un libro como la encontramos en esta preciosa palabra, pero va a quedar la historia en el corazón de sus hijos, de sus familiares, de la comunidad, del pueblo donde usted habita. Qué maravilloso es elegir el camino de Jehová Dios para dejar historia a otras personas. En este precioso texto encontramos que Josué tiene que confrontar a todas las tribus de Israel. ¿Por qué tiene que confrontar Josué a las tribus de Israel a tomar una decisión? Porque él les pone un punto a consideración del pueblo. Al parecer, habían familias de estas tribus que no estaban de acuerdo o no les parecía bien adorar al Señor. Entonces, por eso Josué tiene que confrontarlos, hacerles un resumen de lo maravilloso que había venido siendo Dios para con ellos y decirles que ellos debían de escoger. Entonces miramos que esta decisión que ellos deben tomar de escoger a Dios o a los dioses paganos de las naciones es la decisión que ellos tenían que saber elegir y mirar quién había hecho bien a sus vidas. Por eso Josué les exhorta a servir a Dios, porque servir a Dios es la única manera de que las familias y la nación de Israel permanecieran en victoria. Esa es la única manera de que nosotros, las familias de Ebenezer Betania, permanezcan en victoria, es teniendo a Dios en nuestros corazones. Es teniendo a Dios en nuestras vidas, en primer lugar, en cada uno de nosotros. De esta manera es que vamos a ser familias victoriosas. De esta manera es que podremos ser familias vencedoras en Cristo Jesús. Y déjame decirte que para tener familias victoriosas y saludables, se necesita tener a Dios en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Dejamos que Dios sea el que actúe en nuestras vidas, seremos una familia saludable, seremos una familia victoriosa que siempre va a estar alabando y adorando al Señor, que no le va a importar las circunstancias, los momentos difíciles, siempre usted va a querer tener un corazón de adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, mi amada familia, esa es la decisión que debemos tomar nosotros como familia, iglesia, como familia cristiana, frente a un mundo que cada día escoge sus propios deseos para servir a dioses paganos, a dioses falsos. Si usted analiza, hoy en día hay gente desvergonzada por las calles, haciendo aún protestas por las calles, que aún les den una ley para ellos poder ser unas lesbianas, homosexuales libremente. Podemos ver personas caminando por las calles, no les da vergüenza, pidiendo que les den una ley para que les concedan el poder dar aborto. Eso es porque cada quien ha elegido escoger su propio Dios a quien debe servirle.
Pero tú y yo, mi amada familia, debemos de adorar al Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos, quien nos ha mostrado su gloria, quien por mucho tiempo nos ha mostrado su poder, nos ha venido acompañando y nunca nos ha dejado solos. Esa es la mejor decisión que tú y yo debemos tomar, la decisión que tomó Josué. Josué tomó la decisión de servir a Dios y fue un hombre victorioso. ¿Sabe que Dios puso un riesgo al ser humano? ¿Cuál es ese riesgo que Dios pone al ser humano? De tomar la decisión a través del libre albedrío. Tú decides si escoger lo bueno o escoger lo malo. Eres tú quien tienes que tomar la decisión, porque sabes que Dios es justo y Él no obliga a nadie a que le sirva. Dios no obliga a nadie a que tenga que buscarle. Dios te ha dejado un libre albedrío y tú decides si escoger entre lo bueno o lo malo. Pero Dios te está mostrando el mejor camino, que Él en todo tiempo nos ha mostrado su amor y su misericordia, y que nuestro deber es pagarle a Dios con lo mejor de nuestras vidas, alabándole y adorándole a Él por encima de cualquier circunstancia. Dios en mi vida debe ser mi punto de partida y mi punto de llegada. Ese debe ser Dios en mi vida. Esto nos dice que debemos tener a Dios presente en todo lo que hagamos, presente en todo lo que dispongamos a hacer en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros tenemos a Dios presente en todo, nunca nos vamos a equivocar. El ser humano tiende a equivocarse, pero Dios no, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Para Dios no es incierto, Él sí conoce todo, y por eso nosotros debemos tenerlo en cuenta a Él en nuestras vidas como familia. Qué maravilloso es cuando nosotros como familia dialogamos, colocamos nuestros proyectos en las manos del Señor y le pedimos al Señor si esa es su voluntad de que hagamos esto o hagamos aquello. Sin permiso de Dios no hagamos nada, porque nos podemos equivocar y sin duda nos vamos a equivocar. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios, colocamos a Dios como nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada, todas las cosas serán de gran bendición, porque Dios es un Dios maravilloso y Él conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Qué maravilloso es cuando miramos que este hombre Josué, vemos que él amaba a Dios con todo su corazón y lo tenía presente en todo lo que él emprendía a hacer. Maravilloso es cuando nosotros encontramos personas, familias que adoran a Dios con todo su ser, con todo su corazón. Qué maravilloso es cuando nosotros encontramos familias como Josué, dispuestas a adorar y exaltar a nuestro Dios. Sabes que en Josué había una preocupación. Josué sabía que el tiempo de su partida ya estaba cerca, que los años de vida de él en esta tierra ya eran muy pocos. Entonces Josué quería dejar grabado en el corazón de ellos de no olvidar lo bueno y maravilloso que había sido Dios para con sus vidas. Qué bueno es que nosotros no nos dejemos olvidar de las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Qué bueno es que nosotros cada día recordemos, repasemos lo que Dios nos ha hablado acerca de cómo deben ser nuestra familia. Qué maravilloso es cuando nosotros repasamos todos estos hermosos mensajes que nos han dado y podemos mirar de todo lo que Dios quiere que nosotros seamos como esa familia. Cuando repasamos, cuando miramos todas estas grandes bendiciones, nos damos cuenta de que Dios ha hecho maravillas para con nosotros y que debemos adorarle y exaltarle en el día a día. Esto era lo que Josué hacía. Podemos ver que él decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué maravilloso es que podamos decir nosotros: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sería que se equivocó Josué al escribir yo y mi casa serviremos a Jehová? No se equivocó. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando dice yo, o sea, yo primero debo de dar
ese ejemplo maravilloso para que otros puedan seguir. Josué, por eso él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, él le hace entender al pueblo, no importa cuál opción tengan ustedes, no sé cuál opción tengan ustedes presentes, pero mi casa y yo vamos a servir al Dios real, al Dios poderoso. Él les hace saber que elegir a Dios trae como resultado una nación estable, que servir a Dios trae como resultado familias saludables, porque donde está Dios hay salud espiritual. Y la salud espiritual nos lleva a procurar que todos los miembros de nuestra familia adoren a nuestro Padre Celestial. Cuando usted tiene salud espiritual, procura que su familia ame a Dios, que su familia sea encaminada por el mejor camino de la salvación. Una familia saludable permanece unida. Una familia saludable no se abandona en los momentos de escasez. Esa familia saludable en los momentos de crisis se apoya el uno al otro, se apoya espiritualmente. Cuando la esposa ve al esposo que tal vez ese hombre no lo ve muy firme en los caminos del Señor, no lo ve andando muy derecho en los caminos del Señor, esa esposa se levanta de madrugada, paga el precio por él, paga el precio por ella, por ese hijo que no lo ve caminando muy bien en los caminos del Señor. ¿Sabes qué hace esa familia o esa mujer, esa esposa o ese esposo? ¿Sabes qué se hace? Se levanta en unión a adorar y exaltar al Dios de los cielos, a rogarle a Dios misericordia por esa persona. Cuando esa esposa ve que ese varón no va por el mejor camino, esa mujer se levanta arrodillada delante de la presencia de Dios y comienza a decirle al Señor: Señor, yo veo que mi esposo o mi esposa o mi hijo no van por el mejor camino. Hoy yo te pido, Señor, que tú tomes el control de esta situación. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y cuando nosotros vemos que si eso no da resultado, porque bien tenemos que buscar estrategias, nosotros invitamos a ese hombre o a ese jovencito, a esa jovencita: venga, vamos a leer la Biblia poco a poco. Usted no tiene que cantaletearle, usted lo que tiene es que buscar maneras de que esa persona busque adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Usted lo que tiene que buscar es maneras de que esa persona alabe a Cristo y ganárselo para el reino de los cielos. Con cantaleta no ganamos a nadie. La cantaleta no gana a ninguno. Solamente es el poder de nuestro Señor Jesucristo pagando el precio de rodillas, en oración, en ayuno, en vigilia. De esta manera es que esa familia permanece unida en la presencia del Señor. Qué maravilloso es cuando usted doblega delante de Dios su rostro y comienza a confiarle a Él toda su familia. Usted comienza a invitarlo poco a poco. Vamos a hacer un ayuno, aunque usted no tenga fuerzas, pero acompáñeme. Usted sabe que estoy pasando por un momento difícil. Acompáñeme a ayunar, vamos a ayunar. Y esa persona la invita a usted a ayunar, usted la invita a orar, usted la invita a leer la palabra de Dios y poquito a poco va metiendo fuego, va metiendo fuego. Cuando usted se dé cuenta, van a ser una familia que adora y alaba el poder de Cristo. Va a ser una familia que exalta las maravillas del Rey, porque eso es lo que Dios quiere, que le adoremos y exaltemos con gozo y alegría. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a nuestro Padre Celestial. Una familia saludable da ejemplo. Y esa familia saludable, para que dé ejemplo, tiene que mirar como miró Josué. Yo primero voy a dar ejemplo. En la casa de Josué no se escuchaban sonar los platos contra el piso porque cogió rabia. En la casa de Josué no se escuchaba darle un mal golpe a sus hijos porque cogió rabia. En la casa de Josué había un buen ejemplo de padre a esa esposa, un buen ejemplo de padre a sus hijos. Por eso él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes por qué? Porque Josué sabía la conducta de cada uno de ellos.
Tú y yo tenemos que dar ejemplo como padres en la casa a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Debemos dar ese ejemplo para que ellos sigan. Ellos van a darse cuenta cómo estamos nosotros tratando a nuestro vecino, a nuestra vecina, a los del barrio, a los de la comunidad. Ellos van a mirar y van a querer seguir ese ejemplo. Pero eres tú y yo los que tenemos que comenzar a dar el ejemplo primero. Qué maravilloso es cuando usted le da el ejemplo a su hijo de ir a la iglesia, aunque esté cansado, aunque esté fatigado, aunque el día haya sido muy difícil, aunque el día haya sido bastante desalentador. Usted se levanta y dice: no importa, yo sé que si voy a adorar a Dios voy a recibir fuerzas. Si me quedo aquí en la casa irá a ser peor. Quizás mi mente va a estar puesta en la situación que estoy enfrentando, pero si me voy a adorar a Dios voy a salir recargado de la bendición del Señor. Qué maravilloso es cuando usted saca ese tiempo y le da ese ejemplo a los vecinos de su casa, cuando usted saca ese tiempo y le da ese ejemplo a su familia. Es maravilloso. Pero qué tal que usted diga: hijo, vaya, lea la Biblia, hijo, vaya, ayune, ore, que eso es bueno. Pero si él lo ve a usted todo el día frente a una pantalla de un televisor o frente al teléfono, ¿será que él va a seguir ese ejemplo? El ejemplo lo debemos dar tú y yo primero, para que ellos puedan venir a culto con gozo y alegría, a disfrutar de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. En cierta ocasión, una madre sale hacia donde un pastor y le dice: pastor, mi hijo no quiere ir a la iglesia y yo quiero que él se congregue, yo quiero que él vaya a culto, yo quiero que él siga los caminos del Señor. El pastor le dice a esta mujer: mujer, ¿y dónde te congregas tú? Yo nunca te he visto. Y ella le dice: pastor, yo nunca he ido a la iglesia, yo no tengo dónde congregarme, no he ido a ningún lugar a congregarme. ¿Cómo quería esta mujer que su hijo fuera a la iglesia cuando ella no le daba dando el mejor ejemplo a seguir? Entonces, para que ellos sigan el ejemplo, nuestros vecinos sigan el ejemplo, nuestra familia siga el ejemplo, tú y yo tenemos que avanzar primero. Una familia saludable es responsable. Responsable no basta solamente con proveer calzado, vestido, alimento y demás cosas en el hogar. Una familia responsable es aquella cuando se dedica a enseñarle a la familia los principios bíblicos que Dios quiere que enseñemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted se dedica a enseñarle a sus hijos los principios bíblicos en la casa, esa familia va a entender y va a comprender que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Porque lo que la palabra de Dios nos dice es: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Así que tú y yo no tenemos por qué preocuparnos más por darle calzado, vestido. Preocupémonos por darle la palabra del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Lo mejor que le podemos enseñar a una familia es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso en Proverbios 22:6 la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Está usted instruyendo a su hijo por el buen camino? ¿Está usted instruyendo a su hijo a que tome ese mejor camino, que es el camino hacia el reino celestial? Deuteronomio 6:7 nos dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando o pidiendo que hagamos con nuestra familia, con nuestros hijos? No es que le hablemos del vecino, no es cómo sea el mejor universitario, no es cómo sea el mejor profesional. Deje eso a un lado, recuerde que esas cosas van a venir por añadidura. Usted preocúpese por enseñarle la palabra de Dios. Preocúpese por instruirlo en la palabra del Señor,
que eso es lo que le va a quedar grabado en su corazón y esto es lo que le va a dar vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Alabado sea nuestro Dios. Esto era lo que hacía que Josué hablara abiertamente: yo y mi casa. Qué maravilloso que Josué pudiera decir abiertamente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa, Josué está diciendo, mi casa, es como si dijese: en mi casa tengo apoyo, en mi casa me escuchan, en mi casa se hace lo que yo digo. Qué maravilloso es contar con una familia que ame y adore a Dios con todo su corazón. Josué sabía cómo era el comportamiento de su esposa, por eso él podía hablar por ellos. Josué sabía cómo era el comportamiento de sus preciosos hijos, por eso él podía hablar de esos hijos hermosos. Pero te hago una pregunta: ¿cómo está tu hogar hoy? ¿Será que somos una familia unida? ¿O será que en casa cada quien opina, cada quien ora como quiere, cada quien lee la Biblia como quiere, cada quien ayuna cuando quiere? ¿O será que en casa hay una familia unida, alabando y adorando a Dios, haciendo la devocional cuando se levanta, teniendo un tiempo regular con el Señor en el día, haciendo la devocional cuando se acuesta? ¿Será que sí está esa familia hoy compartiendo la palabra de Dios como Dios lo quiere que nosotros lo hagamos? Si no es así, todavía estamos a tiempo para poder hacerlo. Todavía estamos a tiempo de poder decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Sabes que nos encontramos en tiempos tan modernos donde la desintegración familiar es algo común. Hoy en día ya no se nos hace raro escuchar decir a un joven: mi padre y mi madre se separaron. Mi mamá está conviviendo con un joven de mi edad. Ya hoy en día no se nos hace raro escuchar a un joven, a una joven decir: mi papá se separó de mi mamá y ahora convive con una jovencita que parece que fuera su nieta. Qué triste, ¿verdad? Eso no es lo que el Señor nos dejó. En tiempos atrás, cuando estas cosas se daban, hablar de divorcio causaba miedo al núcleo familiar. Hablar de separación causaba vergüenza a la sociedad. Qué triste es lo que hoy vemos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una familia unida que le alabe, que le adore, que le exalte por encima de cualquier circunstancia. Siempre esté metida con Él, adorándole, sirviéndole, glorificando su nombre. Hoy en día se puede decir que son más los divorcios que se dan que los matrimonios que se celebran. Porque cada día donde usted mire, si usted se pone a revisar, si usted se pone a buscar, usted va a encontrar en tal parte se dan tantos divorcios. Pero muy poco nos hablan de matrimonios. Entonces, qué bueno es cuando nosotros como familia, cuando vemos que las cosas no marchan bien en nuestro hogar, nos levantemos en ayuno, nos levantemos en oración, nos levantemos en vigilia y no nos pongamos a decir: hasta aquí llegó esto, ya esto no sirve para más, ya yo no la amo igual, ya aquí se acabó el amor. No, qué bueno es cuando usted se levanta y le cree a Dios y dice: Señor, en tus manos está la solución, y usted se levanta a buscar de Dios y Dios le va a dar la victoria a su hogar, a su familia, porque es Dios el que hace todas las cosas cuando le amamos y le creemos. Alabado sea su nombre para siempre. La Biblia lo que me dice acerca de esto es que Dios lo que unió, el hombre no lo puede separar. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Así que usted no puede echar los principios de Dios por tierra. Usted no puede dejar los principios de Dios a un lado. Usted tiene que ser obediente a lo que la palabra de Dios nos dice.
Como hijos de Dios no podemos estar pensando de esta manera: yo me voy a ir con Julanito o me voy a casar con Julanito, pero si él no me sirve, si ella no me sirve, a casa de mamá y a casa de papá ya vuelvo a llegar. Tú y yo como cristianos tenemos que ser valientes y demostrarle a Dios que Él se agrada de las familias y que tenemos que permanecer unidas como Él quiere que nosotros permanezcamos. Porque el matrimonio es como cuando usted sube a un barco. No te puedes bajar hasta que no llegues a la orilla. Ese es el matrimonio. ¿Cuál sería esa orilla? Esa orilla es hasta que la muerte los separe o hasta que la venida de Cristo venga a levantar a su preciosa iglesia, o es hasta que Cristo venga a levantar a su pueblo, cosa que anhelamos los cristianos. Maravilloso momento que anhelamos el pueblo de Dios es que Dios venga y levante a su iglesia preciosa. Podemos mirar entonces que desde el principio de la creación Dios se interesó por las familias. En Génesis 2:24 el Señor nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué nos dice esto Dios en Génesis? Porque desde el principio de la creación las familias eran algo y son algo muy importante para nuestro Dios Todopoderoso. Así que usted no puede dejar que su familia se desborone. Así que usted no puede dejar que su familia, que sus hijos tomen otro rumbo. Usted tiene que luchar por ellos. Porque en el matrimonio, donde usted tiene ese núcleo familiar, donde usted puede sacar sus hijos adelante, ese matrimonio no fue inventado por el hombre o la cultura. Ese matrimonio es algo estipulado por nuestro Dios Todopoderoso, y usted y yo tenemos que seguir adelante alabando a Dios en nuestra familia. ¿Sabes por qué? Porque en estos últimos tiempos en los cuales nosotros nos encontramos, Dios está buscando familias que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores, y esos adoradores están aquí dentro de la iglesia, y que tenemos que dar ejemplo a aquellos que están fuera para que también vengan a adorar al Dios vivo, grande y poderoso, Dios de Israel, que todo lo puede. Maravilloso es nuestro Dios para siempre. Así que podemos ver que Josué tuvo que convocar a estas familias, tuvo que convocar a estas tribus a elegir qué era lo que era mejor para ellos. Si era servir a Dios o eran irse tras dioses paganos. Josué les quería hacer entender que si ellos le servían a otros dioses, iban a ser cautivos espiritualmente. Iban a ser familias que iban a estar adorando a dioses falsos, a dioses muertos, a dioses de metal, que no iban a escuchar ni les iban a dar victoria en ningún momento. Josué lo que quería era hacerles entender que si ellos no adoraban a Dios, serían cautivos por otras naciones, y allí ellos iban a tener que pagar el precio de haber abandonado a Dios. Qué lindo es cuando tú y yo meditamos: ¿cuál Dios estoy adorando de verdad? Si tengo a Dios en mi corazón, yo procuro agradarlo todos los días de mi vida. Tú no te puedes dejar llevar por las cosas que este mundo te brinda. Tú no te puedes dejar llevar por una relación que a Dios no le agrada. Tú tienes que dejarte llenar del poder de Dios, adorar a Dios por encima de todas las cosas y seguirle amando y sirviendo a Él como Él quiere que tú le sirvas. ¿Cuáles serían las consecuencias para nuestras vidas si echamos atrás los principios bíblicos? ¿Cuáles serían esas consecuencias para nosotros si dejamos de amar, si dejamos de adorar, si dejamos de servir a un Dios grande y poderoso? Serían hogares destruidos, hijos rebeldes que no van a querer escoger el camino del bien, sino que van a querer ir tras las drogas, el alcoholismo, la prostitución. Eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Dios lo que quiere para nuestras vidas es que nosotros le amemos, le adoremos, le sirvamos a Él. Cuando hay una familia que se desborona, cuando hay una familia que se aparta el uno del otro, esto hace doler el corazón de Dios, porque hay algo muy importante para el Señor, y son las familias que le aman y le adoran y glorifican su nombre para siempre y por siempre. ¿Estás tú dispuesto a ser esa familia como Josué? Que puedas decir abiertamente: yo y mi casa serviremos al Señor. Padre celestial, tú eres ese Dios grande y poderoso, ese Dios que ha venido obrando de una manera especial en mi vida, Señor. Qué bueno es que tú puedas decirle: Señor, yo sin ti no soy nada. Yo quiero ser, Señor, esa familia como la de Josué, dispuesta a adorar, a exaltar, a glorificar a Dios, dispuesta a alabar y a bendecir a nuestro Padre celestial. Qué bueno es que usted pueda decir en esta noche: Señor, yo no he sido la mejor madre, yo no he sido el mejor padre, pero de hoy en adelante yo quiero comprometerme contigo a darle ese buen ejemplo. Yo quiero comprometerme contigo, Señor, a mantener mi familia unida. Yo quiero comprometerme contigo, Señor, para que mi familia sea una familia responsable delante de ti, enseñando esos principios que tú quieres que le enseñe, Señor. Padre maravilloso y misericordioso, hoy pongo en tus manos, Señor, esa madre, ese padre que le ha enseñado principios bíblicos a su hijo desde muy pequeño, pero ellos han optado por otros dioses. Se han ido, Señor, tras el alcohol, se han ido, Señor, tras los vicios paganos, se han ido, Señor, tras la droga. Dios Todopoderoso, yo te pido por esa madre, por ese padre que lloran, Dios mío, que gimen delante de ti y creen que solamente tú tienes la respuesta para ellos, Señor. Mira, Señor, las lágrimas de esa madre que hoy llora por ese hijo que ella desea que esté en tus caminos, Dios amado. Nosotros como padres espirituales anhelamos, deseamos que nuestros hijos sigan por el mejor camino. Ayúdanos, Señor, para darles el ejemplo que debemos darle, maravilloso Señor. Hoy ponemos en tus manos, mi Dios amado, las familias Ebenezer Betania, Dios de la gloria. Mira, Dios Todopoderoso, aquellos que se sienten debilitados, tristes, confundidos, aquellos, Señor, que se han dejado llevar por las circunstancias de esta pandemia, Señor, se han dejado debilitar. Dales tú la fuerza, mi Dios amado, para seguir adelante, bendito Rey. Cuánto anhelarán aquellos que están huyendo tener un lugar donde poder congregarse como esa familia de Dios. Cuántos desearán aquellos que están huyendo porque el fuego consume sus casas, poder tener ese lugar maravilloso donde congregarse. ¿Cuántos desearán aquellos que sus casas están siendo inundadas por las lluvias, poder reunirse y adorar al Dios Todopoderoso? Señor, qué lindo es poder sacar un tiempo para ti y decirte gracias, Señor. Gracias por tu dulce compañía. Gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros. Sigue obrando, bendice nuestras vidas, bendice este pueblo, guárdalo, Señor, cada día bajo el amparo de tus alas, y tu presencia se mueva cada día con poder y gozo en este lugar maravilloso, Salvador. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos día a día a ser familias que elijan el camino de la salvación, a ser familias que quieran dejar historia en este pueblo, Señor. Obra tú con poder y gloria, que podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Maravilloso Dios, te doy las gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu dulce
exaltar a ese Dios vivo y poderoso. Te damos la gloria y la honra a ti, maravilloso Señor. En Cristo Jesús, muchas gracias. El Señor les continúe bendiciendo.